Bueno, Huactán, Yetscapa Millán, la oralitura es la forma como buscamos identificarnos los que en la actualidad nos dedicamos al ejercicio tanto de la palabra antigua dentro de nuestros pueblos y hablamos en nuestra propia lengua y hacemos el ejercicio de la escritura, tratando como de escribir lo que recibimos de nuestros abuelos a partir de la antigua palabra y hoy tratando de hacer un ejercicio escribiendo en nuestra lengua materna y también haciendo una traducción al español para el caso colombiano. Y pues básicamente es buscar que esos relatos en los cuales nosotros nos maravillamos cuando escuchamos a nuestros abuelos al lado del fogón, también puedan ser traspuestos a otra lengua, puedan ser hoy rescatados y adaptados a la exigencia actual para nuestros niños, nuestros jóvenes, y ellos también puedan maravillarse de la riqueza tan grande que nos entregan cuando escuchamos un relato de nuestros abuelos. Entonces eso estaremos tratando de definir así a grandes rasgos lo que es la oralitura, aunque tiene muchas conceptualización que estamos en proceso de construcción y a medida que hemos ido teniendo la experiencia con diferentes comunidades indígenas, no solamente aquí de Colombia, sino de América, porque este es un proyecto de toda América que nace en los pueblos indígenas, con participación, por ejemplo, de indígenas mapuches, que es donde tiene origen la palabra la oralitura, con el Icura Chihuahilá, un compañero que nos viene permanentemente asesorando en este proyecto, hasta los amigos mayas en México, que tenemos permanente comunicación, tratando como de construir una conceptualización que nos permita identificarnos como oralitores indígenas en América. Las proyecciones que tenemos es, a través de Renata, para el caso concreto de Colombia, es la creación de diferentes talleres de oralitura en diferentes pueblos indígenas. Para eso tuvimos un primer acercamiento con participantes de diferentes comunidades, tanto indígenas como de negritudes, en octubre del año pasado, con el fin de crear espacios para que se siga alimentando este proyecto de la oralitura, con el ánimo de que el mapa de la literatura colombiana no siga ignorando o tenga oculto lo que nosotros los pueblos indígenas tenemos por compartir. Entonces, uno de los proyectos que ambicionamos y que soñamos que se pueda concretar es la creación de los diferentes talleres en comunidades indígenas y que empiece la marcha de la misma oralitura y estamos convencidos de que va a ser un bonito aporte para la identidad de nuestra literatura colombiana. En un primer acercamiento, en octubre, participaron los compañeros guambianos del Cauca, compañeros guayú de La Guajira, los compañeros Tule de Antioquia en la frontera con Panamá, los compañeros los Puinabe en el Bichada, los compañeros los Creol de San Andrés y Providencia, los compañeros de Palenque, nosotros los Camtrá. Bueno, se me escapan algunos tal vez, pero éramos 7, 8 grupos los que estamos participando y alimentando ya muchos de los que participaron en este encuentro, tienen experiencia, algunos son escritores y creo que eso le da mucha fuerza al proceso del trabajo. La experiencia que hasta ahora se ha tenido es que a partir de distinguir dos identidades, que uno es la palabra antigua. Cuando hablamos de la palabra antigua estamos hablando de los abuelos, las abuelas, ¿no? Los guardadores de la palabra antigua, que en muchas ocasiones está guardado solamente en su lengua materna, ellos a veces no hablan el español. Y lo otro es la nueva palabra, entonces diferenciamos dos épocas, diríamos, a través del cual tenemos esas dos distancias, tenemos que crear un puente que nos permita comunicarnos y ahí es donde entramos ahora un papel importante los que nos dedicamos a este tema de la oralitura, que es recibir la tradición oral y trabajarla en los talleres en los que trabajamos con adultos. Entonces la materia prima son los abuelos, ¿no? Los abuelos que son fundamentales en estos talleres. Sin ellos no podemos hacer nada porque en ellos es donde se guarda todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el origen de nuestros pueblos, que en muchas ocasiones no se tiene bien claro. Hay datos de cronistas españoles sobre incluso los nombres, por ejemplo, que tienen los pueblos indígenas en Colombia son nombres puestos por los españoles. Pero entonces empezamos a buscar cuál es el nombre propio a partir de nuestra lengua y ocurre que encontramos que nosotros no somos lo que nos determinan desde afuera, sino encontramos otra
denominación desde nuestra lengua y otro significado. Estamos como en esa tarea de la resignificación de nuestra identidad a partir de nuestra lengua. Entonces ahí es importante el trabajo con los abuelos, ¿no? Y ahí participan los abuelos mismos, los jóvenes, los adultos, los niños, y distribuimos las tareas de acuerdo a las edades, ¿no? Y uno de los proyectos fundamentales es fortalecer la palabra hablada de nuestros niños. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que una de las debilidades que tenemos en los pueblos indígenas, sobre todo los que estamos más cercanos a la culturización y este sistema educativo del Estado Nacional, es que estamos perdiendo la práctica de nuestra lengua. Entonces, por ejemplo, para el caso Camtra, uno de los objetivos nuestros es fortalecer esa parte de lo que tiene que ver con el uso de la lengua en nuestros niños y nuestros jóvenes. En otros casos, por ejemplo, como podríamos hablar del pueblo Tule o el pueblo Arhuaco, que están un poco más aislados de este intercambio cultural con los no indígenas, ellos, el manejo de la lengua es mucho más fluido en los niños. Entonces hay otro tipo de trabajo que hay que hacer. Para el caso nuestro, ya concretamente en base a nuestra experiencia, es trabajar mucho los relatos a partir de la palabra antigua, el ejercicio del uso de la lengua de nuestros niños. Entonces ponemos a practicar a los niños, hablar sobre nuestra lengua. Ellos aprenden o memorizan los cuentos, los relatos que están haciendo nuestros abuelos, y luego les invitamos y les creamos un escenario, un espacio para que ellos también vayan como haciendo la experiencia del relato, del cuento. Y entonces participamos en diferentes lugares, ya en salones, tenemos el Jajañ, que es un lugar de cultivos nuestros, y que es ahí donde desarrollamos, por ejemplo, el trabajo del aprendizaje de la lengua a partir de las plantas, la relación con los lugares sagrados, la relación con las aves, con diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza, y que todo eso tiene explicación. Entonces, para nosotros eso ha sido una riqueza, porque pues este modelo educativo estaba haciendo que los niños se aislaran y no conocieran su propia esencia, ¿no? Entonces, básicamente ha sido como ese trabajo en diferentes niveles, no hay edades, sino que es un trabajo comunitario donde participan los abuelos, los niños, jóvenes, las mujeres.